Bueno, pues como ustedes saben, nosotros somos empresas de base tecnológica, ¿sí? Vivimos en el tema digital. Nuestro día a día es tema digital. La mayoría de nuestros clientes entran de manera digital, todos nuestros procesos son de manera digital. Nacimos en un ambiente tecnológico. Entonces, al ser empresas digitales, pues uno de los puntos fundamentales que tenemos que cuidar, pues es todo el contexto de ciberseguridad. La autorización que nos dan las autoridades financieras para poder operar tiene un rubro muy importante de cumplimiento en temas de ciberseguridad. Entonces, como hemos hablado a lo largo de este día, pues tenemos aliados importantes que nos ayudan a cumplir con todas estas normatividades, ¿sí? Uno de ellos es el tema de ciberseguridad, ¿sí? Y quiero pedirle por favor a Carlos González Bejarano de Autodefen, que es director de operaciones y planeación estratégica de Autodefen, que nos platique al respecto de estos importantes temas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Pues, antes que nada, me da mucho gusto estar aquí. Llevo varios años involucrado en la parte fintech a título personal y recientemente pude tener el contacto de Miguel y de ser miembro de participar en la parte de la FICO, y hoy quiero venirles a hablar de ciberseguridad. Por aquí, no sé si alguien quiere levantar la mano, si a alguien ya lo hackearon, ¿no? ¿Ok? No es extraño si a alguien ya lo hackearon y no lo hace público, de hecho es una práctica muy común, y muchas de las cosas que voy a mencionar son cifras que son difíciles de mencionar. Pero antes, yo sé que ustedes ya se conocen, ya han visto sus caras, ya veo que se saludan de nombre, se preguntan cómo están del foro pasado. Voy a presentarles un poquito primero a Outdefend y a un servidor. Outdefend es el resultado de Dixie Soluciones, que es una empresa que tiene más de 20 años brindando servicios de consultoría y de implementación de sistemas bancarios y financieros en toda América. Como resultado de esa operación y ante la creciente necesidad de contar con un equipo de ciberseguridad, desarrolló las capacidades y el equipo primero de manera interna para proteger a más de 50 clientes financieros, muchos de ellos regulados, entre ellos SOFOMES, SOFIPOS, SAPIs, también algunos bancos de manera indirecta, de los cuales no puedo hablar por temas de confidencialidad. Y después de ello decidimos volverlo una línea de la organización y salirlo a comercializar. ¿Quién soy yo y qué autoridad tengo para hablarles de ciberseguridad? La verdad es que poca autoridad, yo creo. Hay personas con muchísima más experiencia, pero yo he estado trabajando en instituciones financieras con diferentes roles. He estado a cargo de tecnología en una SOFIPO, he estado trabajando en desarrollos bancarios durante más de 15 años, tengo algunos estudios por ahí en informática, en alta dirección, en finanzas, y recientemente, en los últimos años, me he certificado en diferentes temas de ciberseguridad. Soy entrenador de la norma ISO 27001, también soy implementador, soy auditor, soy ethical hacking, también tengo algunas otras certificaciones de ciberseguridad por ahí y de otras metodologías que me permiten de alguna manera entender un poquito mejor qué onda con la ciberseguridad y las empresas. Y es que en cuestión de ciberseguridad el tema se vuelve un tanto integral. Me da mucho gusto que a lo largo de la sesión, ya fue más hacia el final, se empezaron a mencionar por ahí temas de ciberseguridad, de cumplimiento, de todos los riesgos que conlleva para las organizaciones el estar operando en un entorno tan complicado. Esta nota la publicamos el 29 de octubre con las últimas cifras. ¿Ustedes sabían que en el último trimestre se incrementó 78% el número de intentos de ataques en México? Y que la mayoría de estos ataques están dirigidos a las instituciones financieras. Y que las pymes, las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas. La realidad es que cuando uno ve esta cifra, creo que hay que dimensionarlo un poquito más. Hablar de ese 78% vamos a ponerlo en transaccionabilidad, que es algo que nos gusta mucho hablar aquí. ¿Alguien sabe por ahí cuántas transacciones por minuto hace SPAY? Más o menos, SPAY en México tiene 6,000 transacciones por minuto,
más o menos. Tomando esta última cifra del trimestre, ¿cuántos ataques creen ustedes que se están teniendo por minuto en México? Bueno, en América Latina, principalmente en México. Bueno, son cerca de 4,000. 4,000 ataques por minuto. Son cerca de 60 ataques por segundo. Entonces, cada vez que yo esté hablando y esté pasando un segundo, piensen que es un intento de ataque mayoritariamente a una entidad financiera que pudiera ser a un miembro de la FICO. Eso es algo real. De hecho, creo que por ahí se menciona en alguna estadística de FinTech México que 1 de cada 5 fintechs en México declara haber tenido un ciberataque durante el año. 1 de cada 5. Y 60% de las fintech declaran no tener los sistemas de ciberseguridad suficientemente robustos. Eso no es de extrañar y tampoco es de juzgar a las empresas, a las fintech en México, porque cuando vemos qué hay que hacer en cuestión de ciberseguridad, muchos creo que podríamos presentar estos tres pequeños bullets de manera directa, ¿no? Con una implementación de un sistema continuo de monitoreo, con una capacitación al usuario final, al usuario dentro de la empresa, que ya también se mencionó en esta sesión, y con una infraestructura robusta de ciberseguridad, debería de ser suficiente. La realidad es que la ciberseguridad es muchísimo más compleja que eso. Por un lado tenemos lo que es la protección y por otro lado tenemos lo que es el cumplimiento. La protección, en la parte baja del modelo, tiene que ver con cómo desplegamos medidas activas para proteger los activos en la organización. Esa protección consta de una serie de herramientas y de metodologías suficientemente complejas como para poderlas conocer de manera profunda por una sola persona. Pero aunado a eso, no solamente falta con proteger cada uno de los activos y tener un centro de monitoreo que sea capaz de saber qué está pasando en el activo, identificar si eso es un evento o un ataque real y reaccionar al respecto, sino que también muchos de estos ataques, de estos eventos que van a suceder en los activos, se van a propiciar por las personas. ¿Quién es quien da clic en un correo electrónico sospechoso? ¿Quién es quien recibe o brinda información solicitando información de las personas que laboran en la empresa, con quién se realizan las transacciones? ¿Quiénes son? Son sus usuarios finales. Entonces, no solamente basta con proteger los activos digitales de la organización, también hay que capacitar a las personas dentro y fuera de la organización con las medidas suficientes para conocer cuándo una solicitud, un correo electrónico, un QR code, una Wi-Fi, un dispositivo puede ser lo suficientemente peligroso para poner en riesgo toda una organización. Esto podría sonar bastante paranoico, pero no sé por ahí si alguien llegó a leer una nota sobre las advertencias de los cargadores en sitios públicos. Antes era, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa ahí. Es muy común que ustedes vayan y encuentren ahora en kioscos con carga, ¿no? Ustedes puedan, si su dispositivo móvil, su tablet, su laptop se está quedando sin batería, vayan y lo conecten y tengan carga y puedan seguir operando. Bueno, en Estados Unidos ya se lanzó una alerta el año pasado donde se detectó que muchos de estos kioscos realmente están intentando hackear su teléfono o su dispositivo y muchas veces lo lograban, ¿no? Entonces ahora la recomendación para los equipos de trabajo es que no utilicen cargadores públicos o bien utilicen cables únicamente de carga, no de datos, que son muy diferentes. Y resulta bien chistoso que por cargar un celular pueda comprometerse toda la seguridad de una empresa. Podría sonar un poquito exagerado, pero aquellos que usan doble factor de autenticación, ¿cuántos usan aplicaciones? Bueno, imagínense comprometer su teléfono, donde está la aplicación con el doble segundo factor de autenticación y seguramente sus contraseñas almacenadas en el navegador de confianza favorito, todo con un cable en un centro de carga. Entonces, el concientizar a los usuarios y al personal en la organización
va más allá de solamente el phishing, el tradicional phishing. Empieza por ahí, pero una capacitación profunda realmente termina de comprender cuáles son esos tipos de usuarios que hay en la organización. No capacitas igual a un ejecutivo, a alguien de relaciones públicas, a alguien de finanzas, a alguien de tecnología o a alguien en la operación. Sí, una base común, pero también particularidades en cuanto a los tipos de ataque o exposición que tiene cada uno. Ahorita hablamos de una capacitación para alguien que realiza viajes, ¿no? Bueno, entonces imagínense que en la parte de ciberseguridad ya lograron proteger todos sus activos, ya capacitaron a sus usuarios, ¿con eso es suficiente? Todavía no. Algo que de pronto sucede con las organizaciones es que cuando preguntamos, oye, ¿tú ya tienes algo de seguridad? ¿Alguien ya tiene equipos de ciberseguridad en su empresa? Por allá veo uno, ¿no? ¿Solo uno? Bueno, por ahí hay un dato que dice que para tener un equipo de ciberseguridad lo suficientemente robusto en una empresa promedio, necesitas a 4 especialistas de ciberseguridad. Si tú tienes menos de 4 especialistas de ciberseguridad, seguramente no estás pudiendo cubrir todo este modelo. Pero más aún, si los tienes, lo que puede estar pasando es que no los estás evaluando también. Hay que ponerlos, hay que retarlos. A los equipos de ciberseguridad se les debe de retar. Se les debe de evaluar cuál es la eficiencia de los controles que han implementado y de las herramientas para que sean capaces de responder a amenazas reales. Porque cuando implementas todo esto, normalmente se suele cometer el error de implementarlo pensando en que no te va a pasar un ataque, en que no vas a tener un incidente de ciberseguridad. Y la realidad es que muy seguramente sí lo vas a tener y lo estás teniendo cada año, deberías de estar teniendo cuando menos un evento mayor de ciberseguridad. Si a ti no te lo están reportando, seguramente es porque ni siquiera se han dado cuenta de ello. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después de proteger a los activos y capacitar al personal, tienes que estar evaluando la eficiencia de los controles y de las herramientas implementadas. Estar evaluando la arquitectura de ciberseguridad. ¿Ustedes sabían que en promedio cada día se detectan 70 nuevas vulnerabilidades de manera pública? Entonces, imagínense que todo lo que ya implementaron abajo y todo lo que está preparado su equipo de ciberseguridad, hay 70 nuevas amenazas de manera potencial cada mañana que tienen que estar capacitados y listos para reaccionar. Ustedes, hablando de gestión de vulnerabilidades, ¿cuál creen que es el número promedio de vulnerabilidades con la cual opera una empresa en la industria de manera de promedio y qué es una buena práctica, que es el promedio de la industria aceptada? ¿Cuánto estiman que sea? ¿10? ¿100? ¿1000? Son alrededor de 2000 vulnerabilidades. Los equipos de ciberseguridad no solamente tienen el reto de estar protegiendo los activos, capacitando a las personas, gestionando 2000 vulnerabilidades de manera promedio para estar en línea en la industria, con 70 nuevas todos los días, sino que en promedio además van a tener que arrastrar un promedio de 70 días vigentes de cada vulnerabilidad. Está cerrando vulnerabilidades los equipos de ciberseguridad para no ser atacados. Tienes 70 nuevas, pero tienes 500 vulnerabilidades que no te puedes quitar de encima porque no son compatibles con el servicio, porque afectaría a la plataforma, porque hay que sacarla de línea durante un tiempo, pero es una plataforma digital de crowdfunding disponible 24/7, que no puedes bajarla toda, entonces la puedes hacer en partes o no, la arquitectura. Es todo un reto para los equipos de ciberseguridad. Pero además, tienes una parte de normatividad que tienes que cubrir. Además de proteger a la empresa, a la entidad financiera, tienes el reto de estar cumpliendo con la normatividad. Y la normatividad te va a pedir que te estés midiendo, que estés implementando los controles y que estés auditando todo eso. Al mismo tiempo que todo esto lo tienes que hacer de una manera ordenada, conforme a la norma. Aquí voy a mencionar unas cuantas. La más relevante para la industria creo que es la ISO 27001 y de hecho es una referencia para todo tipo de empresa, pero la ISO 27001 no te habla de la implementación de las herramientas
o de los controles tecnológicos. Te habla cuáles son los controles que tienes que tener, pero no te dice cómo proteger a la empresa. Ni siquiera te dice cuáles son los controles que aplican para la empresa. Tiene que ser un consultor, alguien que te implementa la norma, quien te diga, quien te acompañe y quien te asegure que tienes el control necesario para cubrir los riesgos de tu operación y de tu negocio. Y todo el tiempo están hablando, hace un momento lo dijeron, de lanzar nuevos productos, de llegar a nuevos mercados, básicamente de cambiar el entorno del negocio. Entonces imagínense que además de estar gestionando toda la ciberseguridad, protegiendo a la empresa, a los usuarios, cumpliendo la normatividad y siguiendo los estándares, tienen que estar realineando esto de manera continua con el negocio todos los días. Es un reto muy importante. Aquí es cuando dices, oye, volvamos a la estadística, 1 de cada 5 fintechs dicen haber sido atacadas de manera exitosa durante el año en un ciberataque, y 62% de las fintechs dice que no tienen los controles robustos de ciberseguridad necesarios. Eso no es de extrañar, es muy complejo. Pero si ustedes ponen atención a lo que les dice la norma, no solamente en cuanto al cumplimiento que tiene que ver con gestionar sus vulnerabilidades, tener planes de respuesta, tener los controles necesarios, realizar las pruebas de penetración, que creo que es algo que todo mundo, ¿ya hicieron sus pruebas de penetración anuales? Bueno, semestrales, ¿sí? ¿No? Bueno, si no las han hecho, las invito a que las hagan con nosotros. ¿Qué tipos de pruebas de penetración hacen? ¿Pruebas de cumplimiento o pruebas para protegerlos? Porque están las pruebas nada más de cumplimiento con una herramienta automatizada, o puedes hacer una prueba de caja blanca con el código de la aplicación que los distinguen a ustedes como fintech, que en verdad puede ser vulnerado y que vale la pena que en estas pruebas de penetración salga para que tú puedas proteger tu activo de una manera real, ¿no? Y además tienen la auditoría de los terceros, porque todo eso que vieron no es únicamente el reto de las fintech, también tienen que estar yendo a asegurarse de que los terceros con los cuales se están apoyando para brindar estos servicios lo estén haciendo de la manera correcta. Porque creo que a menos que sean una fintech superpoderosa y supercargada, todos tienen proveedores de tecnología, tal vez proveedores de cobranza, canales de pago, comisionistas, todo lo que rodea a su ecosistema de TI. ¿Ya lo auditaron? Y otra vez, ¿lo auditan por cumplimiento solamente? Que el cumplimiento es importante. ¿O lo auditan realmente para saber que están protegidos? Porque cuando ustedes se van a ver las historias de terror que hay de ciberataques a entidades financieras, a aseguradoras, por ejemplo, este año hubo una aseguradora, no sé, no me gusta mencionar nombres de los que reciben los ataques, pero una aseguradora con presencia en muchos países no tuvo 1 ni 2, sino 3 ataques públicos este año. Cuando te pones a ver cómo se llevó a cabo el ataque, fue a través de terceros. Un tercero que no tenía implementados los controles de manera correcta, que no tenía los procesos al nivel de la empresa que estaba brindando el servicio al usuario final, comprometió toda la data, comprometió toda la infraestructura y dañó a la empresa. No hay un dato en México, pero por ahí se dice que el 30% de los usuarios van a dejar de transaccionar con una empresa después de que se sepa, se tenga algún chisme, algún indicio de que fue víctima de un ciberataque. Ese es un dato bastante importante. Imagínense despertarse con la noticia de que hubo una exfiltración de datos de la empresa por no llevar a cabo los controles y las medidas necesarias a un tercero, que hace que ahora tengan el 30% menos de ingreso o de pérdida de los clientes de un día a otro. ¿Cómo se recupera una empresa financiera de eso? De hecho, por ahí hay estudios que dicen que ese dato todavía sube más en las entidades financieras. Pues la semana pasada hay un banco en Perú, ¿no? Es otro tipo de ataque, se fue un ataque interior, con alguien en el interior. Pero muy bien. Entonces, todo esto son aspectos, son servicios que se deben de tener en cuenta. Entonces, si ustedes están buscando
qué servicios de ciberseguridad, además de su personal interno, deberían de estar considerando, teniendo en mente. Siempre es bueno que evalúen su ciberseguridad, sus controles, sus equipos, avisándoles o no avisándoles que se está llevando a cabo la evaluación. Siempre es importante que consideren que la protección en los endpoints y el monitorearlos de manera continua es clave para una primera respuesta y contención de incidentes. Es importante que consideren concientización de sus usuarios, pero de una manera avanzada y real. A veces conozco empresas que mandan sus avisos por correo electrónico, tal vez les pongan un pequeño curso que alguien de ciberseguridad con mucho entusiasmo hizo otra vez para cumplir la norma o para prepararlos, pero realmente la concientización es muy avanzada en ciberseguridad y puede ser muy compleja dependiendo del usuario al cual vaya dirigido. Sus pruebas de penetración. ¿Qué pruebas de penetración realizan? Hay pruebas de penetración de todo tipo. Hay vulnerabilidades en su portal web. ¿Qué tal si no hackean la plataforma, pero sí su landing page? ¿Es un hackeo o no es un hackeo? ¿Deben de hacerle pruebas de penetración a su landing page o no deben de hacerle pruebas de penetración? ¿A su firewall en su red corporativa? ¿A su infraestructura en la nube? Hay mucho que pedir aquí, bastante complejo. ¿Se han monitoreado en la dark web? ¿Cómo andan en la dark web? ¿Cuántos saben que se han filtrado sus datos? Como personas o como empresas, ¿no? Bueno, ¿alguien ha comprado en Ticketmaster? Tu información fue filtrada, tu información básica. Ok, ¿alguien está dado de alta en el portal de la Ciudad de México para gestionar todo lo de vialidad? Bueno, su información fue filtrada ya, hubo un ataque este año. También por ahí hay una nota circulando de que se filtraron 100,000 identidades biométricas de ciudadanos de la Ciudad de México. Eso lo estaba leyendo esta mañana. De su empresa, ¿a cuántos usuarios les han hackeado sus usuarios y contraseñas? ¿A ninguno? ¿O tal vez no lo están monitoreando correctamente? Porque sus usuarios, cuando se conectan a una Wi-Fi insegura, teniendo o no teniendo una herramienta avanzada de endpoint security, pueden tomarle la información. Y muchas veces sus usuarios y contraseñas, ¿saben dónde están? En sus teléfonos también. Los teléfonos tienen políticas de bring your own device, o también se filtran esas contraseñas y no saben qué pasó ahí. Es un tema, son servicios, todo de manera integral para proteger a una organización. ¿Cuándo auditaron a sus proveedores por última vez? ¿Qué tipo de auditoría le hicieron? Es muy importante, la seguridad de su proveedor es igual a su seguridad. ¿Han analizado su aplicación? ¿Cada cuánto la analizan? ¿Tienen prácticas de análisis de codificación segura? Cada vez que su equipo de desarrollo va a poner una nueva versión de la aplicación, un release, antes de hacerlo, hace un análisis de vulnerabilidades. ¿Cuál es la deuda técnica de ciberseguridad que tienen? ¿Cuándo la van a cumplir? ¿Cuántas vulnerabilidades están expuestos en su plataforma? ¿Lo saben? Si no, deberían de pedir ese dato y debería estar en su gestión de riesgos. Han evaluado sus controles de la ISO 27000, pero evaluados oye, una cosa es cómo lo documentas, cómo es el procedimiento y realmente es eficiente, realmente te está protegiendo esa política y procedimiento, porque sí, es importante tenerlos para certificarse, para tener cumplimiento, pero más importante aún es que esos controles sean lo suficientemente adecuados y robustos para proteger a tu empresa. ¿Quién los evalúa? La propia persona que los implementó, el propio equipo que los opera, juez y parte, deberían de ponerlos a prueba. Todo esto son una serie de servicios de ciberseguridad que deberían estar contemplando en su organización y que empieza a cobrar sentido cuando hablamos que cuando menos deberías de tener 4 personas en ciberseguridad. Por acá tienes a un ethical hacking, tienes a un consultor, tienes a un experto en la norma, tienes a un auditor. Pues el ethical hacking tal vez le sabe acá a los foros en la dark web. Tal vez se necesitan más personas, ¿no? Esta es una lámina bastante resumida de
de un endpoint security que debería estar haciendo y cuál es el beneficio que te da. Seguramente ustedes ya tienen este tipo de soluciones avanzadas en su empresa. Si no, deberían de estar evaluando tenerlas. Los endpoint securities ahora tienen, todo tiene inteligencia artificial. Los endpoint security también. ¿Por qué es importante los endpoint security? Bueno, porque ahora con el home office, ¿dónde está la ciberseguridad? Antes ponías a tu usuario detrás de un firewall y decías está protegido, es una workstation, no lo dejó conectarse a otra wifi. Hoy con el home office, ¿dónde está la ciberseguridad? ¿Quién está evaluando ese endpoint? ¿Cómo se está comportando? ¿Recibió un ataque? ¿No? ¿Quién dio respuesta? ¿Qué se hizo? Todo eso se puede hacer con un endpoint security y con un equipo de monitoreo. La evaluación de la norma no voy a entrar en más detalle, ya hablé mucho sobre eso, pero después de todo esto, tu ciberseguridad debería dejarte beneficios, porque realmente no todo es un gasto. Si tú lo haces de una manera eficiente, apoyado con un buen proveedor, porque la norma se los permite, la ley les dice que las fintech tienen la capacidad de apoyarse en terceros para robustecer sus medidas de ciberseguridad. No tienen que hacerlo solos, es un montonal de chamba. Si tú le estás dejando eso a tu equipo de ciberseguridad, y no eres una empresa muy grande, no eres un corporativo, te aseguro, no lo están haciendo correctamente. Y no por falta de capacidad, ni de herramientas, sino porque no es humanamente posible. Tú te apoyas con un proveedor, tercerizas parte, te apoyas con especialistas, entras a un tema de economía de escala, deberías de tener un ahorro en costos. Los especialistas en ciberseguridad son muy caros. Ahorita es un mercado altamente demandado, con poca oferta. Eso te lleva a altos salarios. Tener a todos los especialistas te puede salir muy caro. También puede aumentar la confianza en tus clientes. Un buen consultor de ciberseguridad no nada más va a proteger a tu cliente, no nada más va a proteger a tu empresa, también debería de poderte dar consejos para proteger a tu cliente final. He visto ataques, sé de ataques, donde después de llevarse la base de datos, más que publicarlo, les llegan correos electrónicos para que depositen los clientes en otro lugar. Y de aquí a que se da cuenta la empresa, pasan unos depósitos. Bueno, te deja toda una serie de beneficios la ciberseguridad, en cuanto a estar protegido, tener un ahorro en costos, tener unas mejores relaciones comerciales, llevarte mejor con el regulador, tener una comunidad más robusta. Realmente México es el país de América Latina con más ciberataques en el mundo. Durante esta sesión, cerca de 48,000 intentos de ataque se llevaron a cabo. Espero que no haya sido para tu entidad. Y si así fue, y te diste cuenta, aún así nos puedes buscar. Si no, aún así estamos disponibles. Yo soy Carlos González. Les dejo aquí mis medios de contacto. Si quieren, platicamos ahorita un poquito más. Les agradezco mucho, que tengan un buen día. Carlos, muchísimas gracias. Aterrador lo que comentas, pero muchísimas gracias, ¿sí?